Listo, chicos, el día de hoy vamos a continuar con el proyecto de Rosita Fresita. El cabello lo vamos a trabajar con el mismo patrón de la cabeza de mi carrera 1 a la 16 con un tono frambuesa. En mi Instagram ya encontrarán la lista de materiales para cada proyecto, así que ahí pueden ver los códigos de tono. Y el día de hoy vamos a trabajar con el color blanco y este rosadito té. Ok, estos dos tonos. Iniciamos. Para la blusa vamos a trabajar un total de 22 cadenas. Aquí voy 2, 4, 8, 12, 16, 21 y 22. Ahora, a partir de la segunda, vamos a trabajar 21 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Ahora vamos a esconder nuestro hilo de inicio de esta manera. Subimos con una cadena ya que estamos trabajando en filas. Y ahora vamos a trabajar 5 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 4, 5, un aumento, 4 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Aquí voy 1, 2, 3, 4, el aumento. Una vez más, aquí voy 1, 2, 3, 4, aumento. Debemos acabar con 5 puntos bajos y terminaría mi carrera 2 con un total de 24 puntos. Aquí voy 4 y este va a ser 5. Ahora subimos con una cadena, giramos, vamos a trabajar 3 puntos bajos, hacemos 6 cadenas, omitimos 6 puntos. En el séptimo vamos a empezar a trabajar 6 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 4, 6. Hacemos otra vez 6 cadenas. Omitimos 6 puntos. En el séptimo nos toca trabajar el primer punto bajo. Vamos a hacer 2 más. Y ahí también tengo un total de 24 puntos. Nos debe de quedar algo así. Ahora subimos con una cadena, giramos y vamos a trabajar los 3 puntos bajos, 6 puntos bajos en las cadenas que habíamos hecho. Aquí voy 1, 2, 4, 5 y este va a ser 6.
recogemos los 6 puntos del centro. Aquí voy 3, 4, 5, 6. Ahora 6 puntos bajos en las cadenas que habíamos hecho. Aquí voy 2, 3, 4, 5, 6 y los 3 puntos bajos que teníamos. Hasta ahí debo de tener en mi carrera número 4 un total de 24 puntos. Subimos con una cadena, giramos y en la carrera número 5 vamos a empezar a trabajar un punto bajo en cada uno. Listo, ahora vamos a cambiar al rosa T de esta manera. Subimos con una cadena y vamos a tejer 24 puntos bajos. Aquí yo ya voy a cortar mi hilo blanco y voy a comenzar a trabajar con el rosa T. De los hilos La Colonial, el código es el 3202. De esta manera. Y aquí ya me toca trabajar mis 24 puntos bajos. Y lo vamos a trabajar solo hebra delantera. Aquí vamos 4, 5, este va a ser 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23 y este va a ser 24. Subimos con una cadena, nos va quedando así. Vamos a esconder los hilitos que nos pueden haber quedado por delante y cortar los cachitos que tengamos. Nos va quedando algo así. Listo, ahora subimos con 2 cadenas, giramos y vamos a trabajar 24 medios puntos. Aquí voy 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 23 y este va a ser 24. Listo, ahora subimos con 2 cadenas y vamos a trabajar 3 medios puntos y un aumento por 6 veces. Esta es mi primera repetición, otra vez 3 medios puntos y nos toca el aumento. Voy a trabajar mis 4 repeticiones restantes. Listo, ahora en la carrera número 9 vamos a trabajar 2 puntos bajos de forma regular.
Aquí voy 1, 2. Ahora vamos a hacer un punto bajo que nos vamos a ir hacia la carrera anterior, que en este caso fue la carrera número 8. Nos vamos hacia abajo, lo trabajamos de forma normal y luego vamos a trabajar 4 puntos bajos normales. Aquí voy 1, 2, 3, 4 y otra vez nos vamos un punto bajo que vamos a recoger hasta abajo, que sería el inicio de mi carrera número 8. Repetimos, vamos a hacer 4 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, nos vamos 1 hacia abajo de nuestra carrera número 8, miren, hacia abajo. Recogemos de forma normal y lo vamos a repetir por 3 veces más. Al finalizar me deben de quedar 2 puntos bajos y debemos acabar la carrera con un total de 30 puntos. Ahora sí cerramos con un punto deslizado y vamos a comenzar a tejer en rondas. Ahora subimos con 2 cadenas y vamos a trabajar 4 medios puntos. Aquí voy 2, 3, 4 y haremos un aumento. Aquí estoy trabajando de forma regular. Voy a repetir eso en toda mi carrera, un total de 6 repeticiones y debo de acabar la carrera con un total de 36 medios puntos. Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahora subimos con una cadena y vamos a trabajar 3 puntos bajos. Aquí voy 3. Ahora nos vamos hacia la carrera de abajo, que en este caso sería mi carrera número 9. Vamos a hacer un punto bajo hasta el inicio de la carrera 9. De esta manera. Y ahora vamos a trabajar. Aquí voy 2, 3, 4, 5. Y nos vamos hacia abajo por 5 repeticiones. El punto bajo que hacemos después de los 5 es agarrando la carrera anterior para que nos queden unas venitas. Voy a trabajar las 4 que me faltan. Listo, acá ya terminé la quinta repetición y acabamos con 2 puntos bajos. Ahora cerramos con punto deslizado, subimos con 2 cadenas y vamos a trabajar lo que sería en la carrera número 12. 5 medios puntos. Aquí voy 3, 4, 5, un aumento y repetimos por 6 veces durante toda la carrera. De manera, si tengo 5 más el aumento tenemos 7, por 6 veces debemos acabar con 42 medios puntos. Listo, que ya terminé la sexta repetición. Ahora cerramos con punto deslizado, subimos con una cadena y vamos a trabajar en lo que sería la carrera número 13. 4 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 4. Me voy un punto bajo hacia la carrera anterior, hacia su inicio. De esta manera. Ahora vamos a trabajar un total de 6 puntos bajos y hacemos uno hacia la carrera anterior. Lo repetimos 4 veces más este procedimiento. Listo, esta ya es mi última repetición y ahora terminamos con 2 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado, subimos con 2 cadenas y en la carrera 14 vamos a trabajar un total de unos 13 medios puntos. Aquí voy 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13 medios puntos, un aumento, y lo voy a repetir por 3 veces durante toda la carrera, de manera que debo de acabar con un total de 45 medios puntos. Listo, ahora terminamos con un punto deslizado, subimos con una cadena y en nuestra carrera número 15 vamos a trabajar 4 puntos bajos. Ahora hacemos uno que nos vamos hacia la carrera de abajo como hemos estado trabajando, de esta manera. Y ahora vamos a trabajar 6 puntos bajos. Aquí voy 4, 5, 6, 1 hacia abajo. Trabajaremos ahora 7 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 5, 6, 7, 1 que nos vamos hacia abajo. Otra vez 6 puntos bajos. Aquí voy 4, 5, 6, nos vamos uno hacia abajo. Aquí solamente, como estamos haciendo un punto bajo en cada uno, lo único guiándonos que todas las rayitas queden en el mismo lado, para que se vean bien. Si es necesario, hacen uno más, uno menos, eso no varía, solo que estén alineadas. Acá me falta una última repetición. Ok. Y terminamos con 2 puntos bajos. Cerramos con punto deslizado y ahora vamos a hacer 7 medios puntos. Aquí voy 3, 4, 6, 7. Nos toca hacer un aumento. Trabajamos 14 medios puntos y un aumento por 2 veces. Listo, ahora terminamos con 7 medios puntos. Aquí voy 2, 3, 4, 5, 7. Cerramos con un punto deslizado, subimos con una cadena. Ahora vamos a hacer los puntos bajos necesarios hasta encontrarnos con la otra venita. Aquí voy 3, este va a ser 4, 5. Hacemos un punto bajo desde la carrera anterior. Ahora vamos a trabajar un total de, a ver, aquí voy 4, 6, 7, 7 puntos, agarramos uno de abajo, otra vez 7 puntos, aquí voy 3, 4, 6, 7, agarramos uno de abajo, aquí otra vez 2, 3, 4, 5, 6, 7, agarro uno de abajo, y continuamos. Aquí voy 2, 4, 5, 6, 7. Nos toca agarrar uno de abajo, otra vez. Aquí voy 3, 4, 6, 7, uno de abajo,
y terminamos con 2 puntos bajos. Debo de haber repetido 7 y el punto bajo unas 5 veces. Ahora cerramos con un punto deslizado. Ahí hemos terminado con un total de 48 puntos. Listo, y ahora en la carrera 18 vamos a subir con 2 cadenas y vamos a trabajar 15 medios puntos y un aumento por 3 veces. Aquí voy 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, me toca el aumento. Voy a trabajar mis 2 repeticiones que me faltan. Listo, cerré con un punto deslizado, he hecho una cadena para subir y ahora vamos a trabajar hasta llegar a la primera rayita. Aquí voy 4, 5, agarramos uno desde abajo. Ahora vamos a trabajar 7 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 6, 7, agarro uno desde abajo. Ahora nos toca trabajar 8 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 6, 8, 1 hacia abajo. Ahora nos toca trabajar 7 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 6, 7. Agarramos uno desde abajo. Aquí voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agarramos desde abajo. Solamente estoy trabajando un punto bajo en cada uno y debemos enfocarnos que todas las líneas queden en el mismo lado. Aquí continúo, puntos bajos. Aquí voy 6, 7. Uno nos toca hacia abajo. Y debemos acabar con un total de unos 3 puntos bajos. Listo, ahora cerramos con un punto deslizado con otro tono. De esta manera. Subimos con una cadena y vamos a dar contornos de puntos bajos. Aquí ya voy a cortar mi hilo color té. De esta manera. Y vamos a continuar en toda nuestra carrera dando un punto bajo en cada uno. Esta sería la carrera 20, de manera que debo de acabar con un total de 51 puntos bajos. Listo, ahora cerramos con un punto deslizado, hacemos una cadena y cortamos. Listo, nos quedó algo así. Y ahora vamos a trabajar un total de 16 puntos bajos. Ahora con hilo blanco vamos a hacer las mangas. Para eso vamos a ingresar aquí en la esquina. En este caso es de la espalda. Subimos con una cadena y vamos a trabajar
un total de 16 puntos bajos, recogiendo todo lo que sería la manga. Aquí voy 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Aquí vamos 11, 12, 14, 15 y este va a ser 16. Ahora vamos a trabajar, acá cierro con un punto deslizado, subimos con una cadena y ahora vamos a trabajar 8 aumentos. Aquí voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, este va a ser 7, 8, una disminución, 4 puntos bajos, aquí voy 3, 4, hacemos una disminución, cerramos con punto deslizado, subimos con una cadena y ahora vamos a trabajar 11 disminuciones. Aquí voy 2, coloco mi separador, este va a ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, cerramos con punto deslizado, hacemos una cadena, cortamos, escondemos nuestro hilo y hacemos el mismo proceso con el otro brazo, tratando siempre que los 8 aumentos queden en la parte superior. Voy a trabajarlo. Listo, chicos, ahora simplemente vamos a bordar una especie de fresa. Vamos a ubicar la mitad del vestido. Ahí. Y vamos a dar pequeñas puntaditas. Aquí yo voy a dar unas 3 puntadas. Ahí. Si tienen una aguja con punta, mejor. Ahí. Simplemente estoy dando como unas 6 puntaditas. De esta manera.
Ahora salimos por la esquina, nos vamos al frente y salimos por la mitad. Rellenamos lo sobrante. Ahí, listo. Y ahora con hilo verde, que es el que trabajamos las piernas, vamos a trabajar a los costados de la fresa 2 rombos. Ahí yo me estoy yendo de forma esquinada, de esta manera, y voy a dar unas 4 puntadas. Este va a ser 3, 4, ahí. Ahora nos vamos en la parte de aquí arriba de la fresa y vamos a hacer una V. Así, de esta manera, aseguramos con una puntadita y vamos a hacer lo mismo del otro lado, el pequeño rombo de 4 puntadas. Aquí voy una vez que me queda esquinado, repetimos 2, este va a ser 3, y el de aquí va a ser 4. No tiene que ser exacto. Y cortamos. Listo, chicos, ahora se lo vamos a colocar a Rosita Fresita. Y ahora vamos a coser en esta sección, de esa manera. Bueno, chicas, eso sería todo por el video de hoy. Recuerden que tienen que avanzar lo que es el cabello. Yo lo voy a traer para la próxima clase ya trabajado. Les voy a dejar en la cajita de descripción el enlace, o si no, se los dejaré también en la parte de aquí arriba. Bueno, sin más que decir, cuídense mucho, las quiero y nos vemos en un próximo video. Chao, chicas.